Salud amigos, es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. La verdad que en estos últimos días, estas últimas 2 semanas, el escenario de la geopolítica mundial se ha convertido en una gran confusión, por decirlo de alguna manera. En realidad es un circo inimaginable, impensable para quienes nos dedicamos a esto con profesionalismo y con dedicación. Lo tuvimos allí a el amigo Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente autoproclamado presidente, porque en realidad hace ya casi un año que no es más presidente de Ucrania desde el punto de vista legal. Tampoco el parlamento ucraniano es legal, pero bueno, en fin, cosas que pasan en este mundo, donde algunas cosas se toleran con total tranquilidad. En todo caso, lo vimos el presidente Zelensky ir allí a Washington, llegar con una cara rara, efectivamente llegó con una cara muy rara, y reunirse durante 49 minutos con el presidente Donald Trump y su vicepresidente Marco Rubio, en fin, toda la clique que acompaña habitualmente en estos casos. Y en los últimos 4 o 5 minutos se despacharon una serie de insultos, de críticas, de pisarse unos a otros, de reproches, de amenazas, que dejaron al mundo realmente muy sorprendido. Primero, porque no es habitual que estas cosas pasen en público, y segundo, porque se suponía que iban allí, que se iban a reunir para ponerle la firma a un acuerdo de entrega de los recursos naturales, de los pocos que le quedan, ya, o los importantes, ya no los tiene más la Ucrania de Kiev, sino que están en territorio de la Federación Rusa, pero en fin, de que iba a entregar el amigo Zelensky los recursos que le quedan para que Estados Unidos le siga mandando armas y protección y pagarle, entre comillas, aquello que se suponía que era una ayuda. Por eso Zelensky en un momento dijo, pero eso no era una ayuda, pero si es una ayuda, bueno, es un regalo o algo por el estilo. No, no, le dijeron, claro, los piratas anglosajones, ellos nunca regalan nada, al contrario, todo lo que te dan después te lo cobran inmediatamente y seguramente con un sobreprecio. Pero en fin, lo cierto es que allí pasó una escena que la vimos todos y quedamos muy sorprendidos y terminó como terminó. Zelensky yéndose de la Casa Blanca, lo echaron en realidad a él y a toda la delegación, y por otra parte no les dieron ni de comer, estaba preparada una cena allí con las autoridades. Me dijeron que la comida se la comieron los propios empleados de la Casa Blanca, que estaban todos enojados y que allí salió Zelensky corriendo, se tomó un avión y ¿a dónde se fue a refugiarse y a llorar? Sí, a Londres, a la cueva de los piratas, los grandes piratas de este mundo en los últimos 250 años, esos piratas tóxicos además, porque de románticos y de aventureros no tienen nada los piratas ingleses, sino que son tóxicos, asesinos, invasores, colonialistas. Hoy estaba leyendo un detalle, las masacres que hicieron en Kenia allá por unos 100 años atrás, masacres en Kenia. Bueno, esa fue una de las tantas, por no hablar de la India, de China, del resto de África, en la propia Europa, etc. Entonces allí se fue Zelensky a llorar con los ingleses, obviamente que los ingleses lo recibieron con un abrazo, el primer ministro Steinmeier le dijo, casi que lo abrazó y llorando allí entre los dos, fundidos en un caluroso encuentro, le dijo, no te preocupes, Volodymyr, aquí tienes un amigo que te va a respaldar y te va a poner todo lo que te haga falta. Es más, después se reunió con Carlitos, el rey de Inglaterra, ese que aparece en la lista de clientes de la red de pedofilia de Jeffrey Epstein. Yo la verdad es que no estaba confirmado, no sabía que se rumoreaba que estaba Carlos, el rey de Inglaterra, como cliente de la red de pedofilia de Epstein, pero no lo tenías confirmado hasta que vi la lista que hizo público el FBI. Sí sabíamos que estaba Andrew, el hermano menor de Carlos, el que era el hijo preferido de la reina Isabel, el que, bueno, ya está, hay fotos, fotografías, filmaciones, encuentros, testimonios
de chicas que dijeron que él abusaba de ellas en la isla de Epstein, que viajaba en el Lolita Express, el avión de Jeffrey Epstein. Recordemos que la red de pedofilia Epstein es una obra maestra del Mossad. El Mossad, recordemos que Jeffrey Epstein, aquel que murió extrañamente en una celda de alta seguridad en los Estados Unidos, en New York, allí donde estuvo el Chapo Guzmán, ¿se acuerdan? Con esas celdas de altísima seguridad. En un momento se apagaron las cámaras, los guardias se durmieron, nadie vio nada y este hombre se ahorcó con una cuerda, una cosa rarísima. A los 2 días iba a testimoniar, iba a testificar sobre la red de pedofilia. En todo caso, él era judío, importante dentro de la colectividad de Nueva York, armó esa red de pedofilia, filmó todo, grabó todo y, según dicen, pero esto lo dicen las malas lenguas, yo no puedo confirmarlo, que todo eso lo organizó el Mossad, o sea, el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, con el fin de justamente tener filmaciones y etcétera, testimonios vívidos de los crímenes, de los delitos horrendos, aborrecibles, que cometían y que cometieron durante años personalidades, sobre todo norteamericanas, políticos, congresistas, presidentes. Está Bill Clinton en esa lista, está Bill Gates en esa lista, y muchísimos actores de Hollywood, intelectuales, presentadores de televisión, en fin, personalidades de todo tipo, hasta modelos de la alta moda, como Naomi Campbell, están en la lista que publicó el FBI, o sea que no es un complot esto, y que eran todos clientes de la red de pedofilia, entonces que este Jeffrey Epstein, eh, empleado del Mossad, usaba, es decir, creó esa red para después poder extorsionar a la clase política, empresarial, también está Pastrana de Colombia y hay varios de por allí, de América Latina también. No se circunscribía solamente a los Estados Unidos. Pero en todo caso, para volver a lo que nos interesa, es que todo esto que empezó a surgir a lo largo de estas últimas semanas, con lo que publicó el FBI, se conecta con esta situación tan estrambótica de lo que pasó entonces en el despacho Oval, en la casa, en la Casa Blanca, en la cual Volodymyr Zelensky fue expulsado, terminó en Londres y allí Carlos, el rey de Inglaterra, que como decía está en la red de pedofilia, lo abrazó también y le dijo, no se preocupe, amigo Zelensky, aquí estamos los ingleses para alentar cualquier guerra, sobre todo entre hermanos, como es el caso de los rusos con los ucranianos, que termine redundando en un beneficio para la corona inglesa. Algo parecido hizo Macron en Francia y después Pedrito Sánchez de España y Ursula von der Leyen también y varios jefes de Estado. Italia está un poco complicada porque tiene un poco más de realismo la señora Meloni. Pero en todo caso, lo que parece curioso y que nos deja a quienes estamos en el análisis de la geopolítica mundial, lo que nos llama la atención es que durante muchos años, décadas, nos habíamos acostumbrado a pensar que los europeos, sobre todo los franceses, eran los exponentes de la democracia, de los derechos humanos, del respeto a la libertad de expresión, del buen convivir en sociedad, de la civilidad, civilización, y que eran los americanos los que invadían países, Vietnam, Irak, Siria, etcétera, mataban, por no hablar de las barbaridades que han hecho en América Latina desde por lo menos Jacobo Arbenz allí hace ya varios años en adelante. Ese era un poco el esquema. El mundo, cuando uno lo miraba, decía Europa tolerante, abierta, humanista y los anglos unos bárbaros. Ahora los roles se han invertido porque lo escuchamos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciéndole a Zelensky, usted es un irresponsable, no solamente ha mandado a morir a más de 1 millón de sus ciudadanos y destruido su país y perdido un porcentaje altísimo de su territorio, sino que está jugando con una guerra atómica, con una guerra
que va a ser, que pone en peligro a toda la humanidad. Y yo quiero la paz. Eso dice el presidente de Estados Unidos. Y Zelensky se va a Europa y se encuentra con los europeos que le dicen, no, no, nada de paz, nada de paz. Te vamos a dar más dólares, más armas y mucho apoyo para que tú sigas luchando y sigas peleando contra esa enorme potencia que es Rusia, enorme potencia. A lo cual, como respuesta, el presidente de Estados Unidos, Marco Rubio, un troglodita, si los hay, le dice, pero si esa guerra está perdida, esto no tiene sentido, esa guerra nunca debió existir, no tienen ninguna posibilidad de ganar, dejen de morir, establezcan líneas de cooperación y nosotros vamos a hablar con los rusos para que esto se resuelva. Y los otros que sí, que no, y que sí, que no. En este escenario es donde uno se le queman los papeles, porque dice, bueno, pero entonces, ¿qué rol está ocupando cada uno? Bueno, esta es un poco la perplejidad que yo encuentro en la que se encuentran muchos analistas y quizás los medios de comunicación masiva occidentales están ayudando a intoxicar, porque no se entiende el trasfondo de la cosa. Y muchos dicen que todo se remite a que los europeos están, Pedro Sánchez, Macron, que dio un discurso allí ante la opinión pública francesa por cadena nacional, dicen, lo reducen a que estos dirigentes han perdido la cabeza o que se han puesto al servicio de los atlantistas, que son unos irresponsables, y hacen una cantidad de valoraciones de tipo emocional, emocional. Son locos, son irresponsables y demás. Y ese no es mi análisis. Mi análisis es que todo esto responde a una necesidad, no necesariamente a un plan, porque yo he pasado mi vida con algunos que ejecutan y programan políticas en los centros de poder y yo generalmente veo que trabajan con muy poca programación o previsibilidad. Van en función de los intereses inmediatos, van navegando en función de intereses inmediatos. Y aquí lo que está ocurriendo, a mi manera de ver, es que el capitalismo occidental, basado en el negocio principalmente financiero, como dirían los viejos católicos de otras épocas, se basan en la usura. Lo que pasa es que es un término que ha quedado un poco en desuso, pero la Iglesia Católica a lo largo de toda la Edad Media dijo, hasta hoy creo que está vigente, que la usura, es decir, prestar dinero a interés y sobre todo un interés que perjudica gravemente a quien toma la deuda, es una usura, es un usurero. Es como hasta hace poco tiempo en los pueblos, al usurero del pueblo, al usurero del barrio, nadie lo quería. Nadie lo quería. Todo el mundo sabía quién era aquel que prestaba dinero a corto plazo a un vecino, a un comerciante, y le exigía un interés usurero. Bueno, esto es lo que está pasando en el mundo, sobre todo en los últimos 40, 50 años. 40, 50 años. De manera exacerbada. Siempre pasó, pero esto es de manera exacerbada. El mundo, el capitalismo, sobre todo el capitalismo occidental, se ha basado estrictamente en el negocio financiero usurero, es decir, aquel que le quita toda energía, toda capacidad de generar valor, de crecer a la persona, a una persona, a las familias, a los gobiernos, a los países y a los continentes. Y la prueba está en que hoy en día todos estamos más o menos endeudados con nuestra tarjeta de crédito, con la hipoteca de la casa, con el coche que compramos, con los estudios del niño, con lo que sea. Vivimos hipotecados, vivimos bajo el peso de la usura. Y este mundo tan usurero entró en crisis, ese modelo entró en crisis en el año 2008-2009. ¿Se acuerdan con la crisis de Lehman Brothers allí en Nueva York y esa
con las subprimes y los negocios estrambóticos que hacían con los derivados financieros y con los préstamos y con las hipotecas que las personas después no podían pagar. Eso fue 2007, 2008, 2009. Mega crisis, explotó todo, parecía que el mundo se venía abajo. Y en el caso de los Estados Unidos, la solución que le encontraron fueron dos. En primer lugar, en términos políticos, poner a alguien al frente del país que fuera más digerible, más agradable para la sociedad y sobre todo para aquellos que habían perdido todo o que estaban en grave peligro. Y allí surgió un muchacho amable, muy carismático, que se llamaba Barack Obama, que era más presentable, además como él era morenito, con una bonita sonrisa, tenía un nombre raro, venía de vivir muchos años en un país islámico, tenía una madre un padre que los había abandonado, en fin, un esquema que daba como para que él fuera más aceptable que un niño rico o un hombre de la estirpe política de los Estados Unidos. Era una píldora más fácil de tragar. Y lo segundo que había que hacer para salir de ese gran impasse era emitir mucho dinero y salvar a los bancos, en síntesis. Y fue lo que hicieron. Allí apareció Obama en el 2008, le dieron un montón, una montaña de dinero a los bancos y desde entonces el sistema más o menos trastabillando se ha ido manteniendo. Después vino la pandemia, que de alguna manera vino a resolver esa crisis que se estaba dando desde el 2015, 2016, tanto en los Estados Unidos como en Europa, en lo cual las poblaciones cada vez estaban en peor condiciones económicas, de supervivencia, por así decirlo. Pandemia, cerramos todo, nos guardamos todos, frenamos todo y vemos después qué hacemos. En el medio de todo eso, mucho dinero imprimiéndose, para eso se mantiene, de esa manera se mantiene el capitalismo, mucho dinero imprimiéndose en los Estados Unidos y en Europa, los países súper endeudados y hasta acá de deudas, hasta acá, hasta acá. Yo soy economista y les puedo asegurar que esto no está en ningún manual de economía. Sí, los gobiernos están técnicamente quebrados, tienen más deuda, mucha más deuda que lo que producen en un año. Imagínate cómo están. Pero todo esto volvió a entrar en crisis. Y esto es la reconfiguración que hoy está necesitando el capitalismo. Porque aquella crisis del 2008, que más o menos se tapó con emisión de deuda, con la pandemia, con que sí, que no, una guerra más, una guerra menos, hoy está entrando nuevamente en crisis. Y sobre todo porque tiene enfrente una China que produce valor, que produce cosas materiales, reales, y que sube cada vez más. Entonces, en ese esquema se produce un desbalance. ¿Y qué necesita el capitalismo? Una reconfiguración, una reconfiguración. ¿Y cómo se reconfigura el capitalismo? Sí, con una gran guerra. Siempre pasa lo mismo. En el 2014, en el 1914, en 1939, crisis que se arrastran a lo largo de años, de décadas, y que en un momento son insostenibles. Esto es lo que está pasando hoy y esto es lo que está preparando el capitalismo financiero, casualmente, pero esto son casualidades, son coincidencias. El gran capitalismo mundial está en manos de unas clases y un sector, una élite muy pequeño, que está basado sobre todo en Londres, la City de Londres y en Wall Street. ¿Querés ponerle nombres? Porque a todo hay que ponerle nombre, porque si no uno no termina entendiendo con quién está, a quién tiene enfrente. Puedes decir BlackRock y los Rothschild. Del lado inglés, más que nada los Rothschild, más otros, ¿no? No son solamente ellos. ¿Y qué necesitan? Necesitan reconfigurarse, rearmarse nuevamente. Y para eso necesitan una gran guerra. Y aquí aparecen los rusos. Los rusos que realmente, quien analiza la historia, me imagino la perplejidad, que ahora yo creo que ya se les pasó a Putin y a los rusos, que dijeron, pero si durante 25 años les dije que quería formar parte de la OTAN, que hiciéramos un gran acuerdo europeo, que hiciéramos un gran mercado común desde Lisboa hasta Vladivostok, les di mis recursos naturales, les di mi gas barato, a buen precio, nunca los extorsioné, nunca los amenacé con nada, y de la noche a la mañana los rusos pasan a ser los enemigos, y el enemigo temible, el loco, y cuidado que vienen los rusos.
Cuidado que vienen los rusos, dicen los medios de comunicación. Y el otro día, Emmanuel Macron dio un discurso donde dijo cualquier sarta de barbaridades. Yo sé quién se lo escribió, un fanático que es Henri Lévy, que es un loco de extremista allí en Francia, que lo único que quiere es guerra. Fue aquel que generó la guerra, la invasión a Libia por parte de Sarkozy. Ya sabemos quién es el personaje. El gran filósofo, aquel ex gran filósofo que es el que le escribe los discursos a todos estos locos, que los incentiva en realidad. Bueno, allí fue Macron a decir que hay que prepararse para la guerra y cuando se reunieron en Londres, ¿qué resolvieron? ¿Qué resolvieron? Armas, entrenamiento militar, preparar las tropas, en pocos años vamos a tener que ir a la guerra con Rusia. Es que no lo sé de dónde sacan todas esas locuras, pero la decisión más importante que tomaron fue la de destinar 800.000 millones de dólares, de euros en realidad, 800.000 millones de euros para potenciar la industria de armamentos, de bombas, entrenamiento de soldados, etcétera, etcétera. Y ahí todos se miraron, porque esta fue la propuesta de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, que dijeron, ¿y de dónde van a salir? Y que es lo que todos los periodistas y analistas se están preguntando a lo largo de estas semanas. Y allí apareció la respuesta. Van a salir de los bancos privados y de las empresas privadas que les van a tener que prestar a los gobiernos más dinero para toda esta megalomanía que tienen, guerrera, de pelearse con Rusia. O sea, generan la necesidad, estimulan el miedo, alientan el miedo al ruso y dicen que hay que prepararse y después dicen, bueno, hay que poner dinero, yo te lo presto, dice uno. ¿Y quién es? BlackRock y los Rothschild. Yo te lo presto el dinero. Pero claro, dado que todo esto es de mucho riesgo, te lo voy a tener que prestar a una tasa relativamente alta. Y aquí es donde viene la reconfiguración del capitalismo financiero occidental. Nos van a hacer una gran guerra, van a preparar, van a hacer todo lo necesario para generar una gran guerra, como ya lo hicieron en 1914 y en 1939. La provocaron ellos, sobre todo la City de Londres en aquellos momentos. Hoy en día también Wall Street, porque ellos no quieren paz. El problema de la paz es secundario para ellos. Ellos quieren que haya una gran crisis, una gran destrucción de activos, de valor, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Por no ir a la primera. Las ciudades destruidas, las industrias destruidas, los campos arrasados. Hay que reconstruir, hay que reinvertir en el desarrollo de todo eso. Y para eso va a estar el capitalismo financiero. Ellos no conocen otra opción que no sea la destrucción. Alguien habló la destrucción creativa, Schumpeter allí también teorizó con eso, la destrucción creativa del capitalismo. Rompo para construir. Vaya, ¿no sería mejor no romper y seguir construyendo? Pero bueno, esto es la filosofía, la cosmovisión que tienen los anglos radicados principalmente en la City de Londres, los anglosajones. Yo rompo y después yo reconstruyo. Tú pagas para que yo reconstruya. ¿Esto en qué va a redundar? En peores condiciones de vida, principalmente para los europeos en lo inmediato. Van a tener menos dinero para la sanidad, para la salud, para los hospitales, para la educación, para las infraestructuras, para todo lo que hace a las necesidades de los ciudadanos. Menos viviendas, hay un grave problema de vivienda en Europa. ¿Cómo puede ser que Europa tenga graves problemas de vivienda? Las personas no pueden acceder a viviendas. Entonces, todo eso queda suspendido y queda de lado. Lo importante es que el gran capital financiero siga siendo rico y siga siendo poderoso. Y para eso necesitan que no haya paz. Un saludo, amigos.